Hoy, miércoles de ceniza del año del Señor de 2016, simplemente en esta homilía os voy a dar sugerencias, palabras para vuestra meditación, pero sois vosotros los que debéis, en el diálogo con Dios, en la unión con Dios que se produce en la oración, sois vosotros los que debéis ver qué podéis sacrificar a Dios ante el altar. Las palabras de la profecía de Joel que hemos leído hoy, oráculo del Señor: convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Les dice esto porque aquel pueblo en ese momento pues se había alejado de la ley de Dios. Pero vemos ese ejemplo de alejamiento para que nosotros nos aprovechemos de sus palabras. Nosotros somos Jerusalén. Nosotros somos ese Israel al que le hablaba Joel. Un hombre que recibió estas palabras de Dios, porque él dice, oráculo del Señor. Es decir, Dios os da un mensaje, escuchadme. Ahora convertíos a mí de todo corazón. Todos, el que es mejor, el que es peor, el que se ha olvidado un poco de Dios, el que ha sido inconstante, todos. ¿Cómo? Con ayuno, con llanto, con luto. Con ayuno, pues si cuesta ayunar mucho, a todos nos cuesta, pero a unos están más prácticos en el ayuno, lo hacen más a menudo, están más dispuestos, otros no. A todos cuesta, pero unos están más acostumbrados a vencer. Si a uno le cuesta mucho, pues puede decir, venga, te ofrezco una cosa muy pequeña, pues me gusta el café, no tomo café. Conozco a un empresario y me decía hace una semana, mi madre, que en paz descanse, siempre, en cuanto llegaba la Cuaresma, ya no tomaba dulces hasta Pascua, y yo hago lo mismo. Y se pidió un buen postre porque sabía que a la semana siguiente ya no, durante 40 días. Otra persona puede decir, pues a mí lo que me gustan son los refrescos, a mí lo que me gusta es picar entre horas. Esto es una cosa que es más pequeña, todo el mundo puede hacer. Otro puede decir, pues durante estos 40 días voy a desayunar solo esto, o nada. Siempre hay gente que dice, no, pero si no desayuno bien, me moriré. No pasa nada, tranquilos. Si uno está muy mal, puede llevarse una bolsa de cacahuetes como emergencia. Otro puede decir, no, prefiero no cenar, o prefiero cenar mucho menos. Los ayunos se pueden hacer como el eclesiástico, que es el de hoy, el que está en los ordenanzas que hay para este día, que es una comida al día, permitiéndose una colación por la mañana frugal y otra por la noche, permitiéndose eso. El ayuno obliga desde los 18 años hasta los 69. Otra forma de hacer el ayuno fuera del miércoles de ceniza, porque el miércoles de ceniza es así, pero otro ayuno que se puede hacer, pues decir, venga, hoy a pan y agua, o pan y fruta. Otra forma puede ser la tercera, la que he dicho al principio, no ceno o no desayuno. Lo otro son pequeños sacrificios. Lo que he dicho, no tomar café, etcétera, no es ayuno, es pequeños sacrificios. Ayuno es no comer, o pan y agua, o pan y fruta. A mí no me gusta nada la fruta, entonces, como dicen que es sano, pues es una buena forma de hacer algo que es bueno y que no causa placer. Convertíos a mí de todo corazón, lo dice Dios, con ayuno, con llanto, con luto.
El llanto, a través de la oración, pidiéndole perdón a Dios. A lo mejor el llanto puede venir haciendo el Vía Crucis. Otra forma de hacer el Vía Crucis, además de aquí todos juntos los viernes después de la misa, metiéndonos en la oración. Otra forma de hacer el Vía Crucis puede ser en silencio total, concentrados en leer la Pasión de Cristo. Otra forma de hacer oración estos días puede ser poner, por ejemplo, la película La Pasión de Mel Gibson e irla viendo. Pues decir, venga, voy a hacer 20 minutos de oración, media hora. Y uno ve ese trocito meditándolo, lo apaga y lo sigue viendo. Con luto, aquellos pueblos manifestaban estos tiempos de penitencia con vestiduras verdaderamente de lamento, de luto. Bien sea poniéndose saco encima, vestiduras que se veía que eran de tela, pues lo que se llamaba arpillera, la tela muy vasta, muy mala. La sociedad hacía penitencia, porque la sociedad creía en Dios. En este momento, y aunque ellos habían separado de Dios y por eso les iba a venir el castigo de la invasión, aunque se habían separado, la sociedad creía en Dios. Y por eso era la sociedad la que hacía penitencia. Creía la persona, creía la familia, creía la sociedad. Cuando el rey de Jerusalén, el rey de Judá, se presentaba en el templo a orar ante Dios por sus pecados y los de su pueblo, lo hacía como representante de toda esa colectividad. No está tan lejos, los que sois más mayores lo recordáis, cómo se notaba la Cuaresma y sobre todo la Semana Santa en la sociedad. La sociedad la vivía. La sociedad eliminaba bailes, en Semana Santa obras de teatro. Se notaba. La gente tenía más reparo a ir a un bar, a ir a... No, que estamos en Semana Santa, tampoco quiero... Aunque sea por no dar la nota, pero se está haciendo algo colectivamente por Dios. Entonces, yo recuerdo además de ver la programación de televisión un Viernes Santo, en el único canal de televisión que había, no me acuerdo si era en el 65 o 68, desde por la mañana hasta la noche, todo eran predicaciones, actos religiosos, ni siquiera entonces una película religiosa, solo predicaciones y actos religiosos. Hasta los más ateos que había en esa sociedad no podían evitar el pensar en Dios, en los pecados, en la necesidad de hacer penitencia. La sociedad entera. No es de extrañar que 30, 40, 50 años después, cuando el pueblo entero se ha separado de Dios, el demonio haya hincado sus garras sobre esa época con todo su odio, diciendo eran unos hipócritas, eran unos falsos, todo eso era pura apariencia. No es de extrañar. Odiaba ese momento, esta sociedad, con toda su alma. Y de allí la inquina y el no querer dejar en paz la religiosidad de esa época, porque fue el triunfo verdaderamente de la fe en Cristo en todo un pueblo. Rasgad los corazones y no las vestiduras, convertíos al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de sus amenazas. Lento a la cólera, luego hay una cólera de Dios. Se arrepiente de sus amenazas, luego hay unas amenazas de Dios. En verdad, hay que decirlo, el camino que tiene esta sociedad lleva a la cólera de Dios. Las amenazas están en la Biblia. Si no hacéis lo que yo os he dicho,
os faltará la lluvia, no tendréis las cosechas, etcétera, etcétera. No vendrá la bendición de Dios. No vendrá la bendición de Dios. Incluso si leéis todas las amenazas de los profetas cuando hubo pecado, podemos pensar que los males de nuestra sociedad, la crisis económica, el desempleo, los males de la naturaleza, desde que se esté deshelando a marchas forzadas el Polo Norte, hasta las sequías, podemos pensar razonablemente que nuestro pecado tiene una repercusión en la misma naturaleza. Esto es algo razonable desde la lectura de la Biblia. El pecado social, el pecado de los hijos de Dios, tiene una repercusión sobre la naturaleza. ¿Significa que siempre que haya un desastre la culpa es el pecado? No, no. La Biblia misma nos enseña a veces cómo los hombres son probados, cómo no podemos juzgar. La misma Biblia nos enseña a no juzgar. Pero que es cierto que el pecado tiene una repercusión en la misma naturaleza, muchas veces los profetas lo han enseñado. ¿Tendrá alguna relación nuestros problemas de economía, de desempleo, con el pecado social? No tengo la menor duda. En la medida en que nos alejamos de Dios, nos alejamos de la bendición de Dios. Y Dios dice, muy bien, seguid vuestro camino, ya que no me necesitáis. Por lo tanto, las palabras, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, debemos verlas vivas cuando contemplamos muchas veces lo que sucede en nuestra sociedad. Lo que vemos en las noticias tantas y tantas veces, su raíz es el pecado. No está su raíz profunda en la economía, en la sociología, en la psicología, en todo eso. No. Esos son las razones intermedias. Esas son las causas aparentes, las que se ven. Cuando digo aparentes son las que se ven. Pero lo profundo es lo otro. Lo profundo es lo otro. Coged a cualquier pueblo de la tierra que se convierta, que crea en Dios, que ofrezca a Dios un culto con todo su corazón, que los hombres se hagan honrados, que las familias estén unidas, que reine la armonía, no por la policía, sino por la conciencia, y el país prosperará, sea el pueblo que sea sobre la tierra. Coged el pueblo que queráis y haced que abandone los caminos de la Sagrada Biblia. Ni siquiera voy a decir de los mandamientos de Dios, lo que enseña la palabra de Dios. Y veréis cómo en la medida en que el vicio y la corrupción de los individuos reine, el país empezará a languidecer, empezará a caer en la decadencia. Siempre ha sido así. Sea dicho de paso, cuando ocurrió la guerra civil en Estados Unidos, Abraham Lincoln envió una carta al Congreso para que se leyera, en la que dijo: esta guerra en la que tanto sufrimiento se ha derramado sobre esta nación tiene su causa en que nos hemos alejado de la ley de Dios. Y después de alargarse un poco más en las razones, pidió al Congreso que proclamara un día de ayuno y penitencia por los pecados. Y hubo en Estados Unidos durante la Guerra Civil un día proclamado por el Congreso en que se pidió a toda la nación que hiciera
un tiempo de penitencia por los pecados. Y se les pedía que ese día pues no hubiera ni espectáculos públicos ni nada. No se prohibió, pero se pidió. Y verdaderamente estas cosas hacen comprender a los seres humanos que un camino es el correcto o no es el correcto. Esto es lo que hace que todos reflexionen. A nadie se le obliga, pero todos reflexionan cuando toda la sociedad hace penitencia y le pide a Dios perdón. Nosotros que vivimos en medio de una sociedad que ya no escucha al Dios que se ha revelado en Jesucristo, al menos nosotros como personas, como individuos, en medio de esta generación, intentemos rasgar nuestros corazones, el elevar nuestro llanto y el convertirnos a nuestro Dios, como dice el profeta Joel. Y ahora pasaremos a la bendición de la ceniza, y que hoy, cuando imponga la ceniza sobre vuestras cabezas, no sea un mero rito externo, que verdaderamente todos pidáis que esa ceniza simbolice la ceniza que queréis echar sobre vuestra cabeza pidiendo perdón a Dios. Es un sacramental. El sacerdote, cuando echa la ceniza bendecida sobre la cabeza, es un sacramental. Si uno la recibe con dolor de sus pecados, viene una gracia. Todavía me acuerdo una profesora de química en la universidad que fue a una misa porque iba su madre. Ella no iba a misa nunca ni tenía fe. Y ella me ha contado varias veces cómo cuando el sacerdote pasaba aspergiendo por los bancos aquel domingo, me dice ella, cuando una gota cayó sobre el centro de mi cabeza, justamente la noté, me vino una gracia y me dieron unas ganas tan grandes de pedir perdón de mis pecados, de arrepentirme, de comenzar una nueva vida. Me dijo ella, fue en ese momento, ni antes ni después. Hasta entonces había ido allí para acompañar a mi madre y estaba más bien aburrida. Los sacramentales no suelen actuar con esa fuerza, casi tumbativa, pero los sacramentales, cuando los recibimos de verdad, siempre tienen un efecto en el alma.